Hay noches en las que el pasado se niega a permanecer enterrado. Noches en las que las viejas carreteras, empapadas por la lluvia y envueltas en la niebla, recuerdan historias que la modernidad ha intentado olvidar. Imaginen esto: un joven, un coche averiado en el tramo más oscuro de la vieja carretera de Albany, cerca de un pueblo llamado Sleepy Hollow. Su teléfono no tiene señal. La ayuda no vendrá. Está solo, o eso cree. Al principio es un sonido confuso. ¿Un caballo a estas horas? Imposible. Pero el galope se acerca. No es un trote tranquilo. Es pesado, urgente, furioso. El joven mira por el retrovisor. No ve nada, solo la oscuridad y la lluvia. Pero el sonido está ahora justo detrás de él. Un galope atronador que hace vibrar el coche. Y entonces, una figura emerge de la niebla, pasándolo a toda velocidad. Un jinete enorme, montado en un corcel negro como el carbón. Va vestido con ropas oscuras de otra época. Y en el fugaz instante en que pasa junto a su ventanilla, el joven ve la verdad. El jinete no tiene cabeza. En su lugar, solo el cuello cercenado y una capa que se agita con el viento. El joven no grita, no puede. El terror es tan absoluto que le roba el aliento. A la mañana siguiente, la grúa encuentra su coche abandonado. De él nunca más se supo. Creen que esta es solo una historia, ¿verdad? Un cuento de terror para una noche de tormenta. Pero para el profesor Leo Crane, esta historia estaba a punto de convertirse en su aterradora realidad. El profesor Leo Crane era un hombre de hechos, no de fantasmas. Un historiador anclado en la lógica, que vivía en un apartamento minimalista en el corazón de Manhattan, un santuario de acero y cristal contra las supersticiones del mundo. Su vida era una ecuación ordenada de clases, investigaciones y publicaciones académicas. Y en su familia había una variable que siempre había despreciado: su infame pariente lejano, Ichabod Crane, el maestro de escuela que, 2 siglos atrás, había huido de un pueblo rural, supuestamente aterrorizado por un fantasma. Para Leo, Ichabod no era un antepasado, era una vergüenza, un símbolo de la histeria y la ignorancia que él, como historiador, se dedicaba a desmantelar. La carta llegó en un día gris de octubre. El sobre era viejo, amarillento, con un sello de lacre y una dirección escrita a mano. Era de un abogado de un pueblo llamado Sleepy Hollow. Estimado profesor Crane, le escribo en relación al fallecimiento de su tía abuela, Elara Van Tassel. Como único pariente vivo conocido, usted ha sido nombrado heredero de su propiedad en Sleepy Hollow, una pequeña casa de campo y su contenido. Le ruego se ponga en contacto para organizar la transferencia. Leo suspiró. Ni siquiera recordaba tener una tía abuela. Sleepy Hollow. El nombre le provocó una mueca de desdén. El epicentro del mito familiar. Pero una propiedad era una propiedad. Decidió que sería un viaje rápido, un fin de semana, vender la casa, firmar los papeles y volver a su vida racional, dejando atrás para siempre la vergonzosa leyenda de su ancestro. No sabía que, al tomar esa decisión, no estaba yendo a reclamar una herencia. Estaba respondiendo a una llamada que había estado esperando a su linaje durante 200 años. Sleepy Hollow, en octubre, era un espectáculo. El pueblo entero parecía una celebración perpetua de su propio fantasma. Calabazas sonrientes en cada porche, carteles anunciando el festival anual del jinete, tiendas vendiendo recuerdos macabros. Leo lo observaba todo con una mezcla de desdén y fascinación académica. Para él, era la comercialización de la histeria. Un pueblo que había convertido su trauma en una atracción turística. La casa de su tía abuela estaba en las afueras, en el borde del bosque que abrazaba el antiguo cementerio de la iglesia holandesa. Era una casa de madera vieja, cubierta de hiedra, con un aire de abandono melancólico. El aire olía a tierra húmeda y a manzanas podridas. Dentro, el tiempo se había detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas, el polvo flotando en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias. Pero lo que más llamó la atención de Leo fue el estudio de su tía. Estaba lleno de libros de historia local, de folclore, de ocultismo. Y en el centro de la habitación, un gran mapa del valle, con marcas y anotaciones por todas partes. Su tía no era una simple anciana.
Era una investigadora, como él. Dentro de la casa de Elara Van Tassel, el tiempo se había detenido. El aire era pesado, denso con el olor a madera vieja, a papel amarillento y a ese aroma inconfundible del olvido. Sábanas blancas, como sudarios, cubrían los muebles, convirtiendo el salón en un paisaje de colinas fantasmales. Leo Crane se movía por el espacio con la curiosidad metódica de un historiador. Para él, esto no era un hogar, era un archivo, un yacimiento arqueológico de una vida que no conocía. Un reloj de péndulo, estilo regencia, probablemente de principios del siglo XIX, detenido, por supuesto, un juego de té de porcelana de Delft. Interesante, una vida entera reducida a artefactos cubiertos de polvo. Pero fue en el estudio donde el verdadero propósito de la casa se reveló. A diferencia del resto de las habitaciones, aquí no había sábanas. Estaba vivo. Era el santuario de una obsesión. Estanterías del suelo al techo, repletas de libros que gemían bajo su propio peso. Y en el centro, un enorme escritorio de roble, cubierto por un mapa topográfico del valle de Sleepy Hollow. El mapa estaba plagado de anotaciones, círculos rojos, líneas que conectaban puntos, fechas escritas con una caligrafía temblorosa. Leo se inclinó, su escepticismo dando paso a una genuina intriga profesional. Eran décadas de investigación. Su tía abuela, Elara, no había sido una simple anciana. Había sido una cronista, una guardiana de la leyenda del pueblo. Al lado del mapa, había una caja de madera con recortes de periódicos locales, amarillentos y frágiles. A ver qué tenemos aquí. Joven desaparece cerca del viejo cementerio. 1982. Turista hallado en estado de shock. Habla de un jinete oscuro. 95. Accidente fatal en la vieja carretera de Albany. 2005. Todos en octubre. Todos cerca de Halloween. Predecible. Histeria colectiva alimentada por la leyenda. Leo intentaba encontrar una explicación lógica para todo. Una correlación estadística. Un patrón de histeria masiva que se repetía cada otoño, impulsada por el turismo y el folclore. Pero entre los recortes, encontró un sobre cerrado. Dentro no había un artículo de periódico, sino una fotografía daguerrotipo del siglo XIX. En la foto, un hombre joven de rostro severo lo miraba desde el pasado. Y en el reverso, una inscripción casi borrada. Brom van Brunt, 1820. Murió joven. Brom, el rival de Ichabod, el famoso Brom Bones. ¿Muerto joven? La historia oficial decía que había vivido una larga vida. Leo dejó la foto sobre el escritorio, una extraña sensación de incomodidad apoderándose de él. La casa crujió. El viento afuera pareció susurrar un nombre. Él lo ignoró. Eran los sonidos de una casa vieja. Nada más. Abrió uno de los cajones del escritorio. Dentro, junto a un fajo de cartas atadas con una cinta, encontró un objeto extraño. Una pequeña figura toscamente tallada en madera oscura. Parecía un soldado a caballo, pero la figura no tenía cabeza. Y en su mano, sostenía una esfera, también de madera, del tamaño de una canica. Una cabeza de reemplazo. Artesanía local, sin duda. Un recuerdo para turistas. Pero el nivel de detalle, el desgaste, esto es antiguo. ¿Por qué guardaría algo así? Colocó la estatuilla sobre el mapa. La pequeña figura sin cabeza proyectaba una sombra absurdamente larga a la luz del atardecer que se colaba por la ventana. Leo sintió, por primera vez, que no estaba solo en la habitación. Una sensación irracional, por supuesto. El producto de la sugestión, de estar inmerso en un mar de supersticiones. Se frotó los ojos, cansado. Decidió que era suficiente por un día. Saldría a tomar aire, a cenar algo en el pueblo, a volver a la lógica del siglo XXI. Al salir de la casa, cerró la pesada puerta de madera. Mientras giraba la llave, su mirada se desvió hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Por un fugaz instante, entre los árboles retorcidos y las sombras del crepúsculo, creyó ver algo, una forma oscura, más alta que un hombre, montada a caballo. Parpadeó y no había nada, solo los árboles y el viento. Es la sugestión, es este maldito pueblo, el poder de un mito, nada más, no hay nada ahí fuera. Y mientras se alejaba de la casa,
Tratando de reafirmar su lógica, no se dio cuenta de que la pequeña estatuilla de madera que había dejado sobre el escritorio ya no estaba apuntando al norte. Ahora apuntaba directamente hacia el puente de madera. Esa noche, mientras intentaba dormir en la vieja cama de la casa, escuchó algo. El sonido inconfundible de un caballo galopando a lo lejos. Imposible. La carretera más cercana estaba a kilómetros. Se asomó a la ventana. No vio nada. Solo el bosque, inmóvil y silencioso bajo la luna. El viento, se dijo. Pero el sonido había sonado demasiado real. Al día siguiente, mientras catalogaba los libros de su tía, Leo encontró un compartimento secreto en el escritorio. Dentro, había un pequeño diario encuadernado en cuero, con las iniciales I.C. grabadas en la portada. El diario perdido de Ichabod Crane. No era el diario de un hombre asustado, era el de un hombre aterrorizado, cuya mente racional estaba siendo destrozada por lo imposible. Octubre 20. No es un hombre, no es el fantasma de un soldado, es el valle, el bosque mismo. Cobra vida por la noche. He visto sus ojos en la oscuridad de la arboleda. Dos brasas de fuego infernal donde no debería haber nada. No galopa sobre la tierra, galopa a través de ella. Se desvanece en la niebla y reaparece a mi lado. No me está persiguiendo para asustarme. Me está cazando. Octubre 26. He hablado con el viejo Brower. Me ha contado la verdad. El jinete no busca venganza. Busca un reemplazo. Es una maldición, un guardián, atado a este valle hasta que encuentre a alguien digno de tomar su lugar. Alguien que entienda el miedo. Alguien que pueda llevar la carga de la cabeza perdida. Siento que me está poniendo a prueba. Leo cerró el diario de golpe. Un reemplazo, una prueba. Era la divagación de un loco. Pero mientras sostenía el diario, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Se quedó en la oscuridad total, solo con las palabras de su ancestro resonando en su mente. El galope se detuvo frente a la puerta. Leo, paralizado, escuchó 3 golpes lentos y pesados en la madera. No eran nudillos. Era algo más duro, algo como el pomo de una espada. El miedo tiene un sabor metálico, un regusto a sangre y a pánico frío. Leo lo probó esa noche. Después de los golpes en la puerta y el galope resonando en la oscuridad, su fortaleza de escepticismo se derrumbó. Ya no era un historiador analizando un mito. Era una presa. No pasó la noche en la casa. Tomó las llaves de su coche, un sedán moderno y anónimo, su único vínculo con el mundo racional del que provenía, y condujo hasta el motel más cercano, a la entrada del pueblo. Pasó la noche en vela, con la luz encendida, saltando con cada crujido del edificio, con cada coche que pasaba. Al amanecer tomó una decisión. Se iría. El papeleo podía esperar. La herencia podía pudrirse. Le enviaría un correo al abogado y volvería a la seguridad de su apartamento en Manhattan, a sus libros, a un mundo donde los fantasmas solo existían en las páginas. Esperó hasta que cayó la noche de nuevo, una decisión que lamentaría por el resto de su corta vida. Quizás, en el fondo, una parte de él, la del académico arrogante, quería una última prueba. O quizás, simplemente, el valle ya no estaba dispuesto a dejarlo ir. Condujo por las calles del pueblo, pasando junto a las calabazas sonrientes que ahora le parecían muecas grotescas. Tomó la carretera estatal, la misma que lo había traído, su serpiente de asfalto hacia la salvación. Las luces de Sleepy Hollow se hicieron pequeñas en su espejo retrovisor, y por un momento sintió un inmenso alivio. Se acabó. Solo un pueblo espeluznante, una casa vieja. Nada más. En un par de horas estaré en la autopista, y todo esto será una anécdota ridícula. Pero el valle aún no había terminado con él. A unos 10 kilómetros del pueblo, donde la carretera se estrecha y los árboles forman un túnel oscuro sobre el asfalto, lo escuchó de nuevo. Miró por el retrovisor. Al principio, no vio nada, solo la oscuridad. Pero entonces, una figura se materializó de la nada, a unos 100 metros detrás de él. Un jinete, montado en un corcel negro tan grande que parecía absorber la luz, y galopaba a una velocidad imposible, acortando la distancia a un ritmo aterrador. Leo pisó el acelerador a fondo. El motor de su coche rugió. 120.
140, 160 kilómetros por hora. El paisaje se convirtió en un borrón de árboles y oscuridad, pero la figura en el retrovisor no se quedaba atrás. Al contrario, se acercaba. No es real, no puede ser real. Un caballo no puede ir tan rápido, no es real. Era una lucha imposible. Un motor de combustión interna contra una fuerza de 200 años de furia. El galope ya no era un eco lejano, era un trueno que resonaba en la cabina, ahogando el sonido de su propio motor. Y entonces lo vio con claridad en el espejo. La figura no tenía cabeza. Desesperado, Leo giró el volante, tomando una curva cerrada con un chirrido de neumáticos. Por un instante, perdió de vista al jinete. Una bocanada de esperanza. Falsa. Al salir de la curva, el jinete ya no estaba detrás, estaba delante, parado en medio de la carretera, a menos de 50 metros, bloqueando su camino. El caballo negro, con los ojos ardiendo como brasas, se encabritó, sus cascos golpeando el aire. El jinete, inmóvil sobre la bestia, parecía una estatua tallada en la misma noche. Leo giró el volante con violencia, saliéndose de la carretera. El coche se estrelló contra la maleza, el sonido de ramas y metal retorciéndose. El airbag explotó, llenando la cabina de un polvo blanco y sofocante. Aturdido, con un pitido agudo en los oídos, Leo luchó por salir del coche destrozado. Se arrastró fuera, cayendo en el barro y las hojas mojadas. El escepticismo había muerto. El historiador se había desvanecido. Ahora solo quedaba un animal asustado, huyendo de un depredador imposible. Corrió hacia la única luz que conocía, la única fortaleza que le quedaba. Corrió de vuelta hacia la vieja casa de su tía, hacia el corazón de la leyenda. Esa noche, Leo Crane comprendió la lección que su ancestro Ichabod había aprendido de la forma más brutal. No puedes huir de un fantasma, especialmente cuando el fantasma es el dueño del propio suelo que pisas. El valle lo había reclamado, y la cacería apenas había comenzado. El escepticismo de Leo Crane había muerto en la carretera, destrozado junto a los restos de su coche. El miedo ahora era su única brújula. Se refugió en la vieja casa, atrancando puertas y ventanas, un prisionero en su propia herencia. Pasó el día entero con la nariz metida en el diario de Ichabod, buscando no una explicación, sino una salida, una salvación. Y en la última página, en una caligrafía casi ilegible, arañada por la pluma de un hombre al borde de la locura, la encontró. No era un plan de escape, era una cita. No se le puede matar, no se le puede evadir. Es el valle, es la maldición. No busca sangre, busca un sucesor, un relevo. La confrontación no debe ser una lucha, sino una audición. El puente. Todo termina y empieza de nuevo en el puente sobre el Pocantico. Debo ir, no como una presa, como un candidato. Leo releyó la frase una y otra vez. Como un candidato. ¿Qué significaba? ¿Era la clave de la supervivencia o la nota de suicidio de un loco? No lo sabía. Pero entendió una cosa. Esconderse no era una opción. El jinete vendría por él, esta noche. Tenía que enfrentarlo en el único lugar que parecía importar. Esperó a que la luna, una uña pálida en el cielo nublado, estuviera en su punto más alto. Tomó el único arma que se le ocurrió, la pequeña estatuilla de madera del jinete sin cabeza que había encontrado en el cajón, y salió de la casa, adentrándose en la noche. El camino hacia el puente lo llevaba a través del viejo cementerio. Las lápidas se alzaban como dientes rotos en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento parecía un galope. Sentía 1000 ojos sobre él, los ojos de los muertos, los testigos silenciosos de la leyenda. Al salir del cementerio y entrar en la espesura del bosque, el sonido comenzó. No era una persecución, era una cacería. El jinete estaba jugando con él, moviéndose entre los árboles como un fantasma, una sombra que parpadeaba en la periferia de su visión. Leo corrió, el pánico apoderándose de él, sus pies tropezando con raíces ocultas. El aire helado quemaba sus pulmones. Finalmente, vio la silueta del puente de madera, recortada contra el brillo del arroyo Pocantico. Corrió hacia él, el último refugio, el único escenario posible para el acto final. Llegó al centro del puente, jadeando, y se dio la vuelta.
Y allí estaba, al otro extremo del puente, el jinete sin cabeza. No galopaba, estaba parado, inmóvil. El caballo negro resoplaba, nubes de vaho saliendo de sus fosas nasales, sus ojos rojos fijos en Leo. El jinete era una estatua de oscuridad perfecta. No tenía cabeza, solo el cuello cercenado y el cuello alto de su uniforme. El silencio era total, pesado, cargado de una energía de 200 años. Leo, temblando, levantó la pequeña estatuilla de madera. ¿Es esto lo que quieres?, gritó, su voz rota por el miedo. ¿Un reemplazo? ¿Un sacrificio? Por primera vez, la figura se movió. El caballo dio un paso adelante, sus cascos resonando en la madera vieja. El jinete levantó un brazo, y en su mano enguantada brillaba una espada de caballería. Leo retrocedió, atrapado. No había a dónde huir. El jinete instó a su caballo a avanzar, lento, deliberado, acorralándolo en el centro del puente. Levantó la espada. El metal pulido reflejó la luz de la luna. Iba a atacar. Era el fin, pero el golpe nunca llegó. Cuando Leo abrió los ojos, el jinete estaba justo frente a él. La punta de la espada no apuntaba a su corazón. El jinete había girado la hoja y le estaba ofreciendo el pomo. No era un ataque, era una oferta. La misma que quizás le había hecho a Brom Bones 200 años atrás. La misma que Ichabod Crane había temido tanto. El valle no necesitaba una víctima, necesitaba un guardián. El jinete no quería su vida, quería su libertad. Y le estaba ofreciendo a Leo, el último del linaje Crane, el poder de convertirse en la nueva leyenda. La elección era suya. Leo Crane no murió esa noche en el puente. El sol del amanecer encontró el valle en silencio. El jinete se había desvanecido. Leo regresó a la casa, exhausto, pero extrañamente, en paz. Canceló la venta de la propiedad. Renunció a su puesto en la universidad. Nunca volvió a Manhattan. Los habitantes de Sleepy Hollow dicen que el profesor Crane se convirtió en el nuevo historiador no oficial del pueblo, un hombre solitario que pasa sus días en el estudio de su tía abuela, rodeado de libros y mapas, y sus noches mirando hacia el bosque. Algunos juran que, en las noches más oscuras de octubre, cuando la niebla se aferra al valle, ya no se ve a un soldado gesiano decapitado. Ven a una figura diferente, alguien con la ropa de un erudito del siglo XXI, montado en el mismo corcel negro, galopando en silencio, sin cabeza, porque la leyenda de Sleepy Hollow nunca fue sobre un fantasma buscando su cabeza, siempre fue sobre un valle buscando a su guardián. Y la herencia de Leo Crane no era una casa, era una corona decapitada. La historia ha terminado, pero el galope resuena en la noche. Si estas crónicas que se adentran en las raíces del terror te atrapan, te invito a suscribirte a La Voz del Narrador Oscuro. Siempre hay otra leyenda esperando a despertar.